Jesús. Y lo que más traté de resaltar es ese milagro importantísimo que debería leer el pueblo evangélico en lugar de ponerse a estar diciendo de que si es malo o no es malo celebrar Navidad. Porque como dije en esta mañana, a veces se cae más en religiosidad y en hipocresía. Alguien escribió en mi Facebook y dijo a los que estaban descuartizando y satanizando la Navidad, alguien escribió y dijo: perfecto, me parece bien lo que tú estás diciendo, pero recuerda, no debes de reclamar el aguinaldo, no debes de ir a comprar ninguna de las ofertas, ni debes de comer los tamalitos, y el día 25 de diciembre tú vete a trabajar. Si tu fábrica está cerrada, o la compañía de trabajo está cerrado, vete a ahí, dile: deme una escoba, voy a ir a barrer porque yo no celebro Navidad. Porque a veces nos metemos más en problemas de religiosidad que en tratar de aprovechar el momento de testificar de la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero allí lo que yo explico, independientemente si nació o no nació, eso no nos interesa. Lo único que sí nos interesa es que Jesús sí nació, vivió entre nosotros y ascendió a los cielos. Y que su nacimiento es extraordinario. Y que su nacimiento desde el mismo instante estuvo con hechos trascendentales en la profecía. Pero lo que yo resalto ahí es la importancia de aquel profeta. Porque él desde su nacimiento, primeramente su anuncio fue con los pobres, pastores humildes, sencillos, aquellos despreciados, aquellos desposeídos del pueblo de Israel en aquel entonces. A ellos se les dio el privilegio que los ángeles le anunciasen esa noche que había nacido en Belén de Judea, en Manuel. Después de eso, la segunda oportunidad que se le da el privilegio del Mesías es a un humilde profeta llamado Simeón, al cual dice que el Espíritu Santo le había dado testimonio de que no moriría sin antes ver al Mesías prometido de Israel. La historia, y resalto en el estudio, dice que aquel anciano nunca perdió de vista la esperanza de que sus ojos vieran al Mesías. Eso se llama perseverancia. Es decir, que fue un hombre que nunca perdió el espíritu de la vigilancia. Vigilante se llama. El verdadero Hijo de Dios nunca debe de perder de vista en su corazón la inminente venida de Cristo. Debe de ser vigilante hasta las últimas consecuencias. Simeón era un anciano y estaba muy anciano, pero nunca perdió el espíritu de vigilante. Nunca dejó de velar en la esperanza de ver la misión, la profecía cumplida. Y así ha sido nuestra iglesia verdadera a lo largo de 2000 años. Los verdaderos cristianos que ya están con el Señor, a pesar que no vieron señales como las que estamos viendo nosotros, fueron vigilantes. Y murieron con esa pasión de ver la venida del Señor. Hay historias trascendentales, algunas que nos impactan en la vida. Por favor, les recomiendo algún día volver a leer el libro Los Mártires de Jesús, de John Fox, un escritor de la Edad Media que escribe la historia de los grandes mártires de Jesús, desde los apóstoles del Señor, desde la iglesia primitiva, hasta la historia de los grandes coliseos romanos, que describe la historia misma de Tertuliano, de quien hablaba el tremendo padre de la iglesia primitiva, que dijo: muéstreme que alguien es sucesor y entonces les aceptaré su apostolado. Pero John Fox nos cuenta una historia que cuando yo la leí me impactó profundamente.
es la Inquisición. En esa Inquisición malévola, asesina y criminal que ha dejado a la Iglesia Católica ebria de la sangre de los mártires. Porque en esos 500 años la Iglesia Católica asesinó más de 60 millones de evangélicos. Y en aquel entonces dice que agarraron una familia. Dice, eso es lo que cuenta, pero yo le dije que lo compre. Dice John Fox que agarraron una familia cristiana y la llevaron a la plaza pública para quemarlos. Y dice que pusieron un asador, o sea, una parrilla al rojo vivo de fuego. Y agarraron una niña, la más pequeña de la familia de 8 personas. Y agarraron a su niña de 8 años para quemarla, según los católicos, para provocar a sus padres que renegaran de la fe. Y cuando agarraron a la niña, escribe John Fox que aquel angelito de Dios comenzó a decirles a sus padres: Padre, no importa lo que me vayan a hacer, pero no renieguen del Señor. Y dice John Fox que agarraron los curas a aquella niña de 8 años y la pusieron en el asador. Y la niña comenzó, mientras se quemaba, comenzó a cantar un canto, un himno de la venida de Cristo. Y dice que su vocecita se fue apagando mientras cantaba la venida de Cristo Jesús. Esa niña murió cantando la esperanza de la venida de Cristo Jesús. Y le aseguro que Dios nunca se avergonzó ser Señor de esa niña. Hoy en día tenemos múltiples de señales impresionantes. Hoy en día los propios científicos están hablando de la veracidad del fin del mundo. Hoy en día estamos viendo hechos trascendentales que nos hacen temblar. Hoy en día estamos viendo en vivo y a todo color el cumplimiento de las profecías de Jesús. Y con todas esas multitudes de evangélicos ni siquiera tienen la esperanza de la venida de Cristo Jesús. No son vigilantes. Vayan ustedes y pregunten en la iglesia al Rey Jesús. Pregunten ese montón de gente que va donde ese Señor. Pregunten cuántos de ellos saben que Cristo viene. Y se dará cuenta que ninguno de ellos saben que Cristo viene. Y que más bien la inmensa mayoría de ellos están listos para recibir el microchip. Hoy que se están dando señales trascendentales de la venida de Cristo Jesús. El Señor Jesús dijo que su venida sería como en los días de Noé y en los días de Sodoma y Gomorra. El pecado de la generación de Noé se conoce como hay múltiples de pecados, pero el más fuerte que se conoce es el pecado de la indiferencia. La generación de Noé llegó a tal extremo de soberbia que se embeleció completamente, se puso vil contra Dios, a tal manera que llegaron a ser tan pecaminosos y tan depravados que llegaron a hacerse insensibles al dolor de los demás. Se volvieron completamente insensibles, indiferentes. Hoy en día estamos viendo los mismos síntomas. Hemos entrado en una sociedad indiferente. No nos importa el dolor de los demás. No nos importa lo que le esté pasando a la demás gente. Los mismos latinoamericanos que nuestros padres los enseñaron a ser bien identificados con el dolor de nuestros vecinos. Hoy nuestra misma comunidad hispana en los Estados Unidos se ha vuelto indiferente al dolor de su propia gente en sus países de origen. A nadie le importa lo que le está pasando a nuestros hermanos mexicanos o a nuestro pueblo mexicano.
95,000 mexicanos han sido asesinados en el último sexenio. Y a nadie le importa. Porque como no nos está pasando a nosotros. Centroamérica se está desangrando con la criminalidad, con la violencia descomunal. El Salvador, Honduras, Guatemala, donde cantidades de pastores, escribía un pastor ahorita que estaba en Washington, me contaban el testimonio. Un pastor en El Salvador le llama agonizante a un hermano y le dice: hermano, necesito recoger $800 y solo tengo 600. Porque las maras me han puesto un ultimátum de recoger una cuota de $800 o me matan a mis hijos, y lo hacen. Miles, centenares de pastores. Porque la maldad ha llegado tan grande que antes los criminales al menos respetaban a los evangélicos. Pero hoy en día ya no respetan, porque ellos mismos han visto a múltiples de falsos profetas que se han hecho multimillonarios, que se hacen andar con guardaespaldas. Entonces los malos ven y dicen: ah, pero si este pastorcito era un pastor de allí, como este señor aquí en Miami, de origen hondureño, de un pueblo súper humilde allá en el sur de Honduras, que cuando se vino aquí a Estados Unidos se vino en el tren de la muerte, que allá se le olvidó de dónde viene, y aquí en Miami anda jugando de vivo con guardaespaldas. Y claro, esos son testimonios malos para el crimen organizado que veía. Y si esta gente anda con guardaespaldas, quiere decir que hay dinero. Y por culpa de la soberbia de estos elementos, pagan justo por pecadores. Y ahora múltiples de pastores lindos, verdaderos, humildes en Centroamérica sufren las consecuencias de esta violencia. Sin embargo, nuestra comunidad hispana en Estados Unidos se ha vuelto indiferente al dolor de ellos. No nos importa, no nos interesa, porque a nosotros no nos está pasando. Y si esa indiferencia está en todo el mundo y ha penetrado a la misma iglesia, entonces imagínese usted cómo está el mundo en este momento. Un espíritu de indiferencia, un espíritu de depravación. No sabemos. Lo único que sabemos es que en la generación de Noé no solamente fue pecado de indiferencia, sino que también fue pecado de apostasía. Porque dice que los hijos de Dios quebrantaron el mandato de Dios. La prohibición que Dios le había hecho a los descendientes de Abel, a los descendientes de Sem, de que no debían de juntarse con los descendientes de Caín, por cuanto la descendencia de Caín estaba bajo maldición. Pero la generación de Noé, los hijos de Dios, rompieron ese mandato de Dios. Y comenzaron los hijos de Dios a mezclarse y a vivir exactamente como los mundanos. Y comenzaron los hijos de Dios en la generación de Noé llamar bueno a lo malo, y a lo malo le empezaron a llamar bueno. Jesús dijo que ese pecado se volvería a repetir en los días previos de su venida. Y yo no quiero hablar del mundo, estoy hablando de nuestra iglesia. Porque nuestra iglesia está viviendo exactamente el pecado de Noé. Porque nuestra iglesia evangélica en este momento ha llegado a tal magnitud que a lo bueno le estamos llamando malo, y a lo malo le estamos llamando bueno.
Y de momento aparecen cantantes, artistas, entre comillas, convirtiéndose a Cristo. Gloria a Dios que se convierte a Cristo, pero no vemos ningún cambio en ellos. Siguen bailando en el mundo, siguen